este domingo, la Iglesia, a través de los textos, continúa la invitación a reflexionar sobre nuestra manera de participar en la construcción del reino. El domingo pasado veíamos esos dos personajes, esos dos hijos. Hoy vamos a ver cómo hay una relectura de la historia de la salvación en la que nosotros también estamos y cómo somos fieles a esa vocación de constructores del reino. Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo A, 8 de octubre de 2023. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Destruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibirá a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados
y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. El primer texto es del profeta Isaías. Estamos en el primer Isaías que predicó antes del exilio. Y a través de textos como el de hoy, va explicándoles a sus contemporáneos cuál es la situación del pueblo, cuál es el devenir que se acerca y los nubarrones que están ahí. El centro de este texto es la viña, es un texto muy conocido. La viña es uno de los frutos característicos del área mediterránea, junto con el aceite, los higos, etc. Y bien, la viña es mencionada a lo largo de toda la Biblia, como es normal. Las pendientes montañosas de las colinas de Judea y Samaria eran un lugar adecuado para los viñedos, pero el cultivo de la viña exigía preparativos, cuidados constantes y vigilancia para que no robaran los frutos. De ahí que ese amigo tenga que entrecavar, quitar las piedras, plantar buenas cepas, construir una torre, cavar un lagar. Sin embargo, se encuentra que en vez de uvas da agrazones. Y esto inmediatamente el profeta lo dirige a los habitantes de Jerusalén, hombres de Judá. Y les devuelve el juicio: sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer para mi viña que no hubiera hecho? He hecho todo lo que tenía que hacer, todos los cuidados. Y sin embargo, en vez de darme uvas, me ha dado agrazones. Bien, inmediatamente vienen las reprimendas y al mismo tiempo las promesas. Las reprimendas es que va a quitar la valla para que sirva de leña, derruir su tapia. La convertiré en un erial, en un lugar abandonado. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos, donde habían sido plantadas esas cepas buenas. Y la clave: la viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. El profeta está teniendo un juicio muy severo sobre el pueblo de Israel, ante las circunstancias históricas que está viviendo ese pueblo, que está abandonando al Dios Yahvé, está perdiendo su fidelidad. De ahí este tema de la viña. San Pablo, de nuevo en la carta a los Filipenses, una de las cartas con un tono muy personal, les pide que vivan esa vida cristiana nueva que han recibido siguiendo a Jesucristo desde la oración, la súplica y la acción de gracia. Y eso les dará la certeza de que sus peticiones son presentadas ante Dios y serán escuchadas. Y finalmente, lo más importante, Pablo no tiene ningún reparo en presentarse como modelo de seguimiento de Jesús. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Evidentemente, Pablo muestra una seguridad importante. Por eso invita a todas aquellas personas a las que él les ha predicado a Jesucristo, que le sigan, que crean que eso es positivo para sus vidas y para su historia. Hacer lo que oísteis, visteis, aprendisteis y recibisteis de mí. Finalmente, el Evangelio es un eco del canto de la viña de Isaías en el Antiguo Testamento. Estamos siempre dentro de las polémicas de Jesús en el templo de Jerusalén. Este texto es la continuación del domingo pasado. Vemos aquí un juicio de la historia de la salvación muy duro por parte de Jesús, como el juicio de la viña.
Ese juicio se plantea como una parábola en la cual un propietario plantó una viña y esperaba que esos labradores, llegado el momento, le dieran sus frutos, y envió a sus criados una primera parte. Esos criados fueron apaleados, los mataron y a otros los apedrearon. Envió de nuevo otros criados e hicieron con ellos lo mismo. Y finalmente les mandó a su hijo: tendrán respeto por mi hijo. Pero estos, al contrario, pensaron que si se llevaban por delante al heredero, se quedarían con la herencia, es decir, con la viña. Y de nuevo una pregunta que no es retórica: ¿qué hará con aquellos labradores? Y responden certeramente: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que entreguen los frutos a su tiempo. Está diciéndoles a los sumos sacerdotes y a los ancianos cuál ha sido su actuación a lo largo de la historia de la salvación. Han tenido una viña para llevar adelante ese reino de Dios. Han tenido una viña para cultivarla, dar frutos, y sin embargo, esos labradores que son ellos, lo que han hecho es todo lo contrario de lo que esperaba el Señor. Y finalmente, el juicio de Jesús. ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Nosotros somos hoy, aquí y ahora, ese pueblo de Dios. Somos los que asumimos la viña de ese propietario que es Jesús. Nos ha dejado una viña para que la cultivemos. Y el Señor vendrá a pedirnos cuenta. Como decía Isaías, tenemos que dar uvas y no agrazones. Y no tenemos que tener el comportamiento de estos sacerdotes y ancianos. Sube de tono la polémica, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es que estamos llamados, por eso ahí está la clave de estas lecturas que hoy es la carta a los Filipenses. Estamos llamados a vivir una vida cristiana en profundidad, una vida cristiana en la cual nuestros corazones y nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús, como dice el corazón del texto de Filipenses. Y así viviremos en la paz de Dios y haremos posible su voluntad y la continuidad de su reino. Después de leer las lecturas, la pequeña reflexión que hemos podido hacer del primer texto, el canto a la viña elegida y luego repudiada que nos propone Isaías, se refiere a Israel. El mismo tema lo repetirán Jeremías y Ezequiel. Finalmente Jesús hará referencia en la parábola de los viñadores. Viñadores homicidas y en la higuera estéril, y finalmente revelará el misterio de la vid verdadera en el Evangelio de Juan 15. El Salmo explicita el concepto: la vid del Señor es la casa de Israel. Pablo, en la carta a los Filipenses, recomienda un ideal de conducta. Es la única vez que emplea la palabra virtud, pero invita a practicarla siguiendo sus propias enseñanzas, pero más aún con su ejemplo personal. El Evangelio nos propone la parábola de los viñadores homicidas y está en continuidad con los textos del Evangelio de Mateo que muestran las polémicas de Jesús con los dirigentes judíos antes de la pasión, hasta llegar al punto final de la polémica que comenzó en Galilea. En la parábola se identifica claramente a los viñadores con los jefes del pueblo, que rechazando a Jesús han perdido la última oportunidad de dar a Dios lo que les correspondía y han arrastrado a todo el pueblo en su infidelidad. La decisión final de condenar a Jesús estuvo en manos de dirigentes ciegos, incapaces de acoger las palabras proféticas como las de Jesús sobre Dios y sobre el reino. La segunda parte de la sentencia anuncia que el traspaso de la viña no se hará a otros dirigentes,
sino a un nuevo pueblo que dé frutos. Esta parábola es una puerta abierta a la conversión y a la esperanza. Los hombres que en tiempos de Jesús esperaban la irrupción de un mundo nuevo e inaudito, se percataron de que aquella parábola iba por ellos y no quisieron aceptar que el tiempo nuevo había llegado con Jesús. Dios Padre de todos los hombres, Padre de Jesús, el profeta de Nazaret, y ese Dios, cuando se asesina a cualquier hombre, siente en sus entrañas lo que sintió con la muerte de Jesús. Esta parábola también es un canto de amor por la viña.